corazón. Padre, te damos gracias. Gracias porque siempre nos traes a este lugar y ponemos tu palabra y a ti, Señor, por delante de todas las cosas. Te queremos pedir que siga siendo así, que nuestro corazón no desfallezca. Porque sabemos que las tentaciones, las aflicciones, preocupaciones, todas esas cosas que están ahí, Señor, van a intentar mermar nuestro corazón, nuestro amor hacia ti. Pero nosotros sabemos a quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos. Por eso, Padre, danos de esta fortaleza que necesitamos día tras día, nada más bajarnos de la cama, para arrodillarnos y pedirte a ti en oración aquellas cosas que necesitamos, Señor, y que tú sabes que por nuestros medios no las podemos conseguir. Y también te pedimos, Señor, que día tras día nos ayudes a acudir a tu palabra, esa palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para que pueda discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones y podamos poner nuestra vida en orden delante de esa palabra, la cual también es como un espejo al cual mirarnos día tras día y saber lo que tenemos que quitar, las manchas que tenemos que limpiar de nuestra vida, los pecados que tenemos que eliminar, aquellos que tenemos que hacer morir en nuestro cuerpo terrenal. Son muchas cosas, Padre, lo que acompañan al creyente. Son muchas cosas, mucho trabajo que nos queda por delante. Pero sabemos que tú perfeccionarás la obra que llevaste a cabo en nosotros. Tú lo prometes en tu palabra. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor. Tanto al que predica como a los que escuchan, todos necesitamos de ti, todos somos pequeños, todos somos imperfectos. Ayuda para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Sobre todo la semana que viene tendremos el último seminario de la Biblia de este año. Tal vez sea el último seminario bíblico que nos des oportunidad de hacer. No lo sabemos, Señor. Pero por si acaso, prepara los corazones, Señor, y ayúdanos a nosotros también a preparar esas almas que van a venir a este lugar. Que no lo demos todo por sentado y que incluso aún nosotros tenemos que escuchar siempre estos seminarios, esta palabra, con mucha atención. Tal vez algo se nos escapa, tal vez algo nos queda por aprender, o incluso alguno sigue engañándose a sí mismo, y todavía pensando que es salvo, va camino del infierno. Por eso es una buena oportunidad, Señor, para nuevamente refrescar nuestro corazón, refrescar nuestro amor y prepararnos para la vida verdadera de fe. Ayuda a los hermanos que hoy no están aquí, hay algunos que faltan, Señor, muchos trabajan, otros viajan, otros están enfermos espirituales, hay muchas dolencias, Señor, pero tú conoces nuestros corazones y sabes que somos humanos, que somos pequeños. Fortalécelos a los hermanos que no han venido, recuérdales que son hijos de Dios, que lleven una vida que dé testimonio de verdadero adorador y sobre todo que vivamos una vida digna del Evangelio con el cual hemos sido llamados. Y los que estamos aquí, Señor, ¿qué te podemos pedir? Sobre todo un corazón oidor. Un corazón preparado para recibir tu palabra y que escuchemos tu voz, no la voz del hombre, no la voz del que predica, porque el que predica es débil, es pequeño, es necio, pero tu palabra es viva, es eficaz, es lo que necesitamos, lo único, exclusivo que necesitamos para crecer, porque ella es el pan que sale de tu boca, Señor. Ayuda para que la tomemos así, y no como opinión o pensamiento humano, y también ayuda al que predica para que lo haga con sabiduría, sin poner su pensamiento, sin poner su idea, sino la tuya, Señor, que es la que brilla y permanece para siempre. Guárdanos en este tiempo, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a abrir las Biblias y nos vamos a Hechos, o como otros lo conocen, Hechos de los Apóstoles. Un libro histórico dentro del Nuevo Testamento, es el único histórico que hay. Es un libro que nos enseña cómo surgió la Iglesia, sobre todo cómo Cristo, capítulo 1, se fue a los cielos, pero no nos dejó huérfanos, nos dejó su Espíritu Santo, el cual entraría en acción el día de Pentecostés, 50 días después, ¿no? Por eso se llama Pentecostés, después de la Pascua, y sobre todo entender que ese Espíritu Santo moraría dentro de la Iglesia para siempre, se quedaría en la Iglesia. No como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo entraba en el hombre, obraba y luego se marchaba del hombre. Eso es en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Espíritu entraba en Sansón y él tenía fuerza, pero el Espíritu abandonaba a Sansón y no tenía ninguna. De tal manera que el Espíritu siempre entraba y salía dependiendo de la obra que él quisiera hacer
o si, por ejemplo, el hombre entraba en pecado, el Espíritu le abandonaba, ¿no? Ahora no, ahora el Espíritu entra en el creyente, ya forma parte de él, mora en él para siempre, es el sello, es las arras de la promesa, es la posesión adquirida, es algo que recibimos como una marca, como el ganado recibe el sello al rojo vivo del ganadero, así nosotros, sin tanto dolor, claro está, recibimos la marca del Señor en nuestros corazones, y el Espíritu Santo es esa promesa, es ese palabra griega paracletos, ese consolador, ese que está al lado nuestro y que no nos abandonará jamás. Y desde ese día de Pentecostés hasta hoy incluso los cristianos seguimos recibiendo el Espíritu. En el día de Pentecostés era visible en forma de lenguas de fuego, hoy en día no es visible a través de lenguas de fuego, pero sí es visible a través de transformaciones de personas. Por eso Hechos nos cuenta el relato de esa iglesia, cómo crecería, cómo surgiría, cómo se edificaría y sobre todo los grandes hombres que utilizaría el Señor, como Pedro, como Pablo, como Juan, etc. Vale, hermanos, Hechos capítulo 8. No les he dicho capítulo, ¿no? Me emocioné. Hechos capítulo 8. 8, versículo 4 al 25. Y como son muchos versículos y yo estoy muy cansado, me van a ayudar. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 25. Yo leo los pares y vosotros los impares. ¿Sí? ¿Empiezo yo? Hechos capítulo 8, versículo 4 hasta el 25. Yo leo los pares y vosotros los impares. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que había gran gozo en aquella ciudad. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hoy, como título de la predicación, ¿qué pasa cuando mi fe es falsa? O cuando mi fe es falsa. Algunas ocasiones, escuchando testimonios,
porque los testimonios es para también escuchar lo que la persona tiene en el corazón. Uno da testimonio, está representando en palabras lo que siente, lo que cree en su corazón. No han sido pocas veces que yo escuchando testimonios, no solo aquí en nuestra congregación, en otros lugares, en los retiros, en otras iglesias, cuando hay reuniones. Y no siempre, pero algunas veces hay algunos testimonios que chirrían. Se entiende la palabra, ¿verdad? Chirrían en el sentido de que falla algo de lo que debe ser un verdadero testimonio. Por ejemplo, en el libro de Hechos aparece 3 veces el testimonio de Pablo. Por ejemplo, primero en el capítulo 9, cuando él dice de qué manera él recibió a Cristo. Él nos cuenta lo que era. ¿Sí? Era perseguidor de la iglesia, era enemigo de Cristo, él refumaba o respiraba, como dice el capítulo 8, odio por los cristianos. Pero cuando él iba a Damasco con cartas para perseguir a los cristianos, dice que se le apareció el Señor y lo dejó ciego por varios días. Y después de eso, cuando él se recuperó, dice que enseguida empezó a predicar el Evangelio. Eso es un testimonio. Primero nos cuenta lo que era antes, un perseguidor de Cristo. Después nos cuenta en qué momento puntual Cristo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Hubo una conversión, ¿no? Hubo un cambio. Porque justamente después de eso fue todo lo contrario. En lugar de ser perseguidor de la iglesia, fue ferviente seguidor de Cristo. De tal manera que él daba su vida por Cristo. Antes quería quitar la vida por culpa de Cristo, ahora quería dar su vida por defender a Cristo. ¿Es un cambio o no es un cambio? Eso es un testimonio. Pero a veces, como les decía, escuchamos testimonios. A veces se escucha como cristianos como si hubiesen nacido ya cristianos, de cuna. No, yo es que toda la vida he ido a la iglesia. Desde la barriga de mi madre. ¿Eso te hace ser cristiano? No lo sabía. Pero eso no hace cristiano a nadie. Venir de un vientre de la madre, que tu madre venga a la iglesia contigo en la barriga y que tú escuches un eco y que tú vengas desde bebé, como hay aquí algunos bebés escuchando la palabra, eso ya no te hace cristiano. Porque el cristiano no nace así de esa manera, aquí en la iglesia y escuchando. Por eso esos testimonios que dicen que desde siempre han estado en la iglesia, esos testimonios no valen. También hay algunos que tienen profesión de fe. Ellos vienen aquí un determinado día a la semana, escuchan la palabra, pero el tener profesión de fe salva. Es una manera en la que Dios nos da la vida eterna. Es decir, yo creo y por eso vengo a este lugar. No, la Biblia nos dice que tener una profesión de fe no salva a nadie. Por ejemplo, Judas tenía profesión de fe. Él siguió a Cristo durante 3 años y medio, pero luego sabemos cómo terminó. Demas también tenía una profesión de fe. Siguió por algún tiempo y acompañaba a los discípulos como un colaborador, ¿no? Como, por ejemplo, era colaborador de Pablo. En algunas cartas lo vemos como Demas trabajaba bien con Pablo. Pero luego llega a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, que dice Pablo: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y ya no aparece Demas por ningún lado. Entonces, ¿Demas era cristiano o no era cristiano? Profesante. Como dicen algunos católicos, ¿no? Yo soy creyente pero no profesante. O algo así, ¿no? Yo soy católico pero no profesante. ¿Qué significa eso? No practicante. Es lo mismo. No profesante es no practicante. Es lo mismo. O sea, yo creo pero no practico. No entiendo eso bien. O crees o no crees. O eres o no eres. En definitiva, hermanos. Incluso algunos dicen haber sido bautizados. Pero el bautismo tampoco salva a nadie. Porque algunos dicen, sí, yo he creído, sí, yo me he bautizado. Pero eso tampoco quiere decir, o es una prueba de que tú seas salvo. De hecho, el pasaje de hoy, que después hablaremos largo y tendido sobre Simón el Mago, nos dice que él creyó y que él se bautizó. Pero cuando continuamos leyendo, nos vemos cómo estaba su corazón. Estaba en hiel de amargura, estaba en cadenas de prisión, es decir, seguía muerto en delitos y pecados. No había cambiado nada en su vida. Por eso esto es un mensaje para ti, es un mensaje para mí, para todos. ¿Saben por qué? Porque es muy trágico. Trágico, tragiquísimo, no vamos a tener la palabra. Terrible. Que tú vengas a la iglesia y que al final acabes en el infierno. ¿Saben por qué? Por engañarnos a nosotros mismos. Es una advertencia de la Biblia. No os engañéis a vosotros mismos. El Señor, en el Sermón del Monte terminando, capítulo 7,
Muchos me dirán, Señor, Señor, porque hicieron esto y aquello, ¿no? Milagros, hicieron señales, predicaron en su nombre, pero ¿qué les dirá el Señor? No, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que algunas personas creyentes, entre comillas, van a llegar después de la muerte, en presencia de Dios, esperando recibir una palmadita en la espalda, y lo que se van a encontrar es un rechazo rotundo del Señor, diciéndoles, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, llegarán engañándose en sí mismos. La escritura ahí en Mateo 7 dice, entonces les declararé, o entonces se les será manifestado, mostrado como es su corazón. Y no son pocos. La escritura dice que serán muchos. Por eso, es una advertencia para todos los cristianos. Vamos a ir poco a poco viendo que la única evidencia de una salvación verdadera, ¿saben qué es? Una transformación verdadera. Lo repito, la única evidencia verdadera de una salvación verdadera es una transformación verdadera. Es un cambio de vida, no un cambio de hábito. Antes a lo mejor los domingos ibas a correr o ibas a montar en bicicleta. Ahora los domingos vienes a escuchar la palabra. Es un cambio de hábito, pero no significa nada. Tiene que cambiar tu vida, tiene que cambiar tu entendimiento. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir. Tienes que cambiar tú, porque eres una nueva criatura en Cristo. ¿Sí se entiende? ¿Que sí? Por eso. Al salvo verdadero se le conoce por las obras, como diría Santiago en el capítulo 2, no por sus palabras. Porque las palabras de la abundancia del corazón hablan la boca. Entonces nosotros tenemos que ver qué hay verdaderamente en nuestro corazón y si hay un cambio genuino, una salvación verdadera. Nosotros en esta iglesia proclamamos a Cristo, al Salvador, ¿verdad? Y proclamamos una salvación eterna, eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. ¿Qué significa eso? Significa que la salvación no se pierde. Otras congregaciones cristianas predican que la salvación se pierde, porque parece ser que algunos versículos corroboran eso. No, es falso. La salvación hay que entender que es un regalo de Dios, por eso no se pierde. Si la salvación la consiguiésemos por nuestros méritos, se perdería, porque es por nuestras obras. Pero la salvación, como es una obra de Dios, no se puede perder, por eso mismo, porque es de Dios. El Señor en San Juan capítulo 10, hablando de las ovejas, ¿se acuerdan estos días que hemos aprendido del pastor? Él habla de unas ovejas que Dios le ha dado al Señor. Y el Señor dice que esas ovejas que el Padre le ha dado al Hijo no se pierden jamás. Porque el que se las ha dado es el Padre. Y como el Padre es el mayor de todos, nadie las puede arrebatar de su mano. Esas son las palabras que el Señor utiliza. Y nadie las arrebata de mi mano. Por eso el diablo no puede robar al Señor. Porque el Señor es más fuerte que el diablo. Es una salvación eterna, para siempre. Pero esto sí, o la tienes o no la tienes. Ese es el problema. El problema es que algunos piensan, mira, es que este que decía ser salvo, siempre salvo, ahora anda de cualquier manera. No, es que él decía que era salvo, siempre salvo. Pero el hecho de que él ande de cualquier manera o camine de cualquier manera, significa que no era salvo. Que no era salvo. Porque por el fruto se conoce al árbol. Entonces nosotros tenemos que enseñar esto. Que la salvación no se pierde. Que Judas parecía que era salvo. Recuerden, cuando Cristo mandó a los discípulos de 2 en 2, todos hacían señales, ¿no? Echaban fuera demonios. ¿Y Judas haría señales? Sí. ¿Qué piensan? ¿Haría señales? También. Sí. Porque imagínense que de todos los discípulos, el único que no hace señales es él. ¿Qué habría pasado? Todos lo habrían mirado raro, ¿no? Oh, qué raro es esto. No hace señales, él no hace milagros. Él no saca fuera demonios. Este lo va a vender. ¿No? Habría sido demasiado evidente. Pero repito, el hacer señales, el hacer prodigios, el hacer milagros, no certifica nada. Recuerden otra vez Mateo 7. Me dirán, hemos echado fuera demonios, hemos hecho muchos milagros, hemos predicado en tu nombre, pero son hacedores de maldad. Es la palabra, no yo, es la palabra. Simón es un claro ejemplo de esas personas que parece que son salvos, pero que en un momento puntual de su vida sale su corazón y se muestra lo que hay en él. Dios nos va a probar, sí, nos va a probar.
¿Cuándo? No lo sé, no lo sabemos. Pero Dios alguna vez va a probar nuestra vida, nuestra alma, nuestra fe, para que se manifieste lo que hay dentro de nuestro corazón. Por ejemplo, hay una parábola muy clara acerca de esto. Es la parábola del sembrador. Y quiero que me acompañéis con vuestras Biblias, por ejemplo, a Mateo capítulo 13. Dejando marcapáginas ahí en Hechos capítulo 8. Y esta parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, que comienza en el versículo 3, es de las parábolas más conocidas, ¿verdad? Pero qué pena que no se estudie más. Porque esta parábola nos está hablando de tipos diferentes de corazón que tienen los hombres. ¿Y qué aparecen? 4 tipos de corazón. ¿Sí? 4 tipos de corazón. La parábola del sembrador, capítulo 13, versículo 3 de Mateo. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, el que tenga oído para oír, oiga. Pero los discípulos dijeron: ¿Qué habla este hombre? ¿Qué dice el Señor? El Señor les pregunta: ¿habéis entendido? No. Aunque un hombre salía a sembrar y que, como salían los sembradores, echaban un saco a la espalda, metían la mano en el saco y iban lanzando la semilla, así, ¿no? Pero así se sembraba antes, no había cosechadoras, no había maquinaria. Entonces el sembrador salía a sembrar, tirando el saco, el puñado de semillas, pero desgraciadamente unas semillas caían en el camino, otras caían en la linde, donde hay piedras, esas piedras que el agricultor ha sacado y las ha dejado en el borde. Y luego parte caía en la vereda donde empiezan la grama o las malas hierbas, y otra cayó en buena tierra, tierra que estaba preparada, arada y abonada. Pero hasta ahí no entendemos más, Señor. Bueno, Él les dijo: pues os voy a explicar esta parábola. Versículo 18, Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, pues sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En San Marcos capítulo 4 también está esta palabra. Dice el mismo, explica lo mismo. Es un pasaje paralelo. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Muy claro. Tipo 1 de personas, tipo 1 de corazones. Seguro que aquí hay alguno. ¿Cuál es? Bueno, uno que recibe la palabra. ¿Están escuchando todos? Sí. Amén. Pero no le interesa. Directamente piensa que no es para él. Él viene a acompañar a alguien, él viene por venir, él viene por costumbre, él viene, no se sabe por qué viene, pero no tiene interés en recibir el mensaje. Por eso es como un camino, es duro. La semilla cae y el diablo, ¿qué hace? Enseguida se lo lleva. Cuando salga por la puerta le preguntarás: ¿de qué era la palabra hoy? Y dirán: no me acuerdo. No le interesaba. Algo que no te interesa, no penetra. Algo que no te interesa, te rebota. Y Satanás está afuera esperándote para quitarte eso como un pájaro. Segundo tipo, dice que recibe con gozo. Qué importante, ¿eh? Recibe la palabra con gozo. ¡Ay, la palabra me ha encantado! ¡Ay, qué buena palabra! ¡Ay, qué buena predica! ¡Ay, sí, ¿no? Pero no hay raíz profunda. Es temporal. ¿Y qué ocurre? Que enseguida que viene la tribulación, la aflicción, ese gozo en que se convierte en amargura. Y dice que esta palabra les hace, o sea, este corazón les hace tropezar. Dice tropiezan, caen. Tercer tipo. Sujeto número 3, podemos decir. Recibe y crece algo.
el que está entre las otras, entre las malas hierbas, ¿no? Dice que crece, recibe la palabra, crece, parece que, pero, miren hermano, siempre lo digo, un pero lo cambia todo, ¿no? ¿Sí o no? Un pero lo cambia todo. Eres muy guapa, eres muy simpática, pero, eres muy agradable, eres mi amigo, pero, un pero, como por ejemplo Efesios capítulo 2, habla de que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, y Dios lo cambia todo. Aquí dice al contrario, pero, hay tres peros. Y aquí dice, pero los afanes de la vida y las riquezas la ahogan y que la hacen infructuosa. Y yo les pregunto, ¿estos tres serán sanos? Ya les digo yo no. En primer lugar, el primero, ni de lejos. ¿Por qué? Porque se le ve venir, sabe que la palabra siempre le rebota y se va a casa conforme el vino. No se lleva nada en su corazón. No se lleva ninguna enseñanza en su corazón. Pero luego hay otros dos que parecen que sí. Uno recibe con gozo, otro la recibe bien, de buena gana, parece que está creciendo, pero uno cae y el otro ni fruto. Nos está hablando de tres corazones que no sirven para Dios. Por ejemplo, San Juan capítulo 15 nos habla de la vid. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el pámpano que no da fruto, ¿qué hace el Señor? Lo corta y lo echa al fuego y lo queman. Dice, pero el pámpano que da fruto, ¿el Padre qué hace? Lo limpia. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Porque el fruto es genuino del árbol. Cuando no hay fruto, ¿de qué sirve un árbol? ¿Ustedes se imaginan de qué sirve un árbol sin fruto? Para nada, para hacer leña y quemarlo. El último tipo 4, recibe, crece, da fruto, persevera, un corazón correcto delante de Dios. No es perfecto, no es perfecto. Pero recibe, crece, da fruto significa que es evidente a los ojos, porque los frutos no son invisibles, igual que la manzana la puedes ver en el manzano, igual que la pera la puedes ver en el peral, igual que el racimo de uvas lo puedes ver en la vid. Ustedes ahora van por el campo, ven las vides, ¿no? Y tienen uvas. Ahora no, ¿por qué? Porque hace poco fue la vendimia. Pero cuando llegan finales de agosto, así, que es cuando la vendimia, antes tú puedes ver las uvas, ¿no? Y las puedes coger. ¿Sí o no? Claro, hay fruto, se ve. Pero también en nosotros se ve fruto, o no se ve. Por eso por el fruto se conocerá, lo dijo el Señor. Romanos 8:14, os leo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. El otro no es hijo de Dios. El que no se deja guiar por el Espíritu de Dios, ese es hijo del otro, ese es hijo del diablo. Si ustedes van a San Juan capítulo 8, por ejemplo, el Señor Jesucristo, bueno, ahí aparece que había unos judíos escuchando al Señor. Y dice la Escritura, y Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Así, ¿no? Así comienza. ¿Y luego qué ocurre con esos judíos que decían haber creído en Él? Ahí Jesús les dice, vuestro padre es el diablo porque sus obras hacéis. ¿En qué quedamos? ¿Habían creído en Él o no habían creído en Él? Habían creído de palabra, habían creído, lo estaban escuchando, pero su corazón todavía no había sido convertido. Entonces Jesús habla a los judíos que habían creído en Él, pero esos que habían creído en Él resulta que eran hijos del adversario, de Satanás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu. Por eso hay que probar los espíritus. Se ve claramente. Simplemente hay que tener los ojos del discernimiento abiertos para saber qué persona está, qué persona no está, para saber si yo estoy o no estoy. El problema es que andamos muchas veces medio dormidos, medio sonámbulos. Y las luces del mundo no nos dejan ver la realidad de nuestro corazón. También segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Falsos maestros, falsos profetas. Miren, Satanás está deseando un avivamiento. ¿Saben para qué? A Satanás no le importa que haya avivamiento espiritual. No sé si han leído en el periódico últimamente. Yo últimamente estoy viendo mucho que hay avivamiento entre los jóvenes en buscar a Dios. ¿No lo han leído? Que muchos jóvenes ahora están buscando a Dios.
Pero ¿saben qué ocurre? Que lo buscan en lugares que no son de Dios. Hay una iglesia llamada Hillsong, muy famosa. De hecho, en Madrid tienen bueno, la alquilan un local, creo que es un teatro. No sé si es el Capitol o alguno de esos, es un teatro grandísimo, que el domingo lo alquilan para hacer sus reuniones. Pero ¿qué es? Es una discoteca camuflada. Porque ahí lo único que hacen es cantar, y son canciones que prácticamente las podían poner en los 40 principales y pasarían desapercibidas. O sea, pasarían como una más, no como canciones cristianas. Porque son canciones mundanas. El otro día en el colegio, mis alumnos me dijeron, Julián, queremos escuchar alabanzas. Digo, pongo una de mi iglesia. Dice, no, ponnos una de la nuestra. Y ellos me dijeron una alabanza de su iglesia. Y yo puse la alabanza en el ordenador de su iglesia. Digo, normal que la gente vaya a la iglesia. Normal que vayan a la iglesia. Porque era una música que tenía rap, tenía reggaetón, tenía de todo. Tenía palabra, parecía palabra de Dios. Guitarra, batería, pero parecía una canción de rock and roll. Digo, claro, la gente va y se emociona. ¿Pues cómo no van a ir? Claro, un lugar donde ves a un señor ahí con traje y corbata gritando y durante 1 hora y media, ¿quién va a querer ir a esa iglesia? Prefiero ir a una iglesia que durante 1 hora y media me dan ahí alegría para el cuerpo macarena, ¿sí no? Parece que eso nos gusta más. Ay, qué pena, ¿no? El Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón de los hombres, ¿no? Desgraciadamente el hombre se deja llevar mucho por la emoción. Quieren sentir, yo que quiero sentir, yo que quiero sentir, yo que quiero sentir. Bueno, si quieres sentir, date un electroshock, ¿no? Ahí vas a sentir. Eso es sentir. Pero si tú quieres sentir, no te va a servir de nada si no tienes el amor de Dios en tu corazón. Si no cambia tu vida, ¿de qué te sirve sentir? Porque la emoción es pasajera. La emoción es como una botella de champán. Solo hace ruido cuando la abres. Luego, en principio, primera copa, mucha burbuja. Déjala 5 minutos. Ya no hay burbuja. Emoción. Por eso, la parábola de Sembrador nos habla de unos tipos así, que reciben la palabra con gozo, pero luego, ¿qué pasa con el gozo? Se vino abajo, ¿no? Entonces, hermanos, esto es una introducción para la palabra de hoy. ¿Eres sano? ¿Cómo es mi fe? ¿Será mi fe falsa? Porque yo sé que muchos de vosotros a veces os preguntáis, ¿y si yo soy falso? ¿Y si mi fe es falsa? Algunos dudan de su salvación. Pues ¿qué tenemos que hacer? Ir a la Escritura. Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y la palabra nos exhorta una y otra vez a examinarnos, ¿no? Segunda de Corintios 13 habla de examinaos a vosotros mismos. 13:5, ¿no? Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. A los Filipenses capítulo 2, Pablo, ¿qué les dice? ¿Qué les dice ahí? Ustedes, no solo en mi ausencia, en mi presencia, sino también en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Es Dios tanto el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. La salvación es un regalo de Dios. Sí, que lo recibimos por fe, sí, a través del oír, sí, pero una vez que es mía, la tengo que cuidar como lo que es, un regalo precioso que Dios me ha dado eternamente. No es un regalo para dejarlo debajo del sofá, ¿sí o no? Amén. Volvamos, Hechos capítulo 8. Vamos a ver personajes. Hechos capítulo 8. Porque aquí acontecen muchas cosas importantes. Y sí, por favor, les pediría que estén despiertos. Porque recién comienzo, ya algunos están echando en la oración matutina. Escuchen, por favor. En primer lugar, ¿cómo comienza Hechos? Hechos 8. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, ¿verdad? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrado casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí hay algo muy importante, es en persecución.
Hechos capítulo 1, versículo 8. Los discípulos 7 y 8 les preguntan al Señor: Maestro, ¿vas a restaurar Israel ahora? El maestro que les dice: no, ahora nos toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones en las que el Padre ha puesto su sola potestad, pero vosotros recibiréis... ¿qué? ¿Qué recibirán? Poder. Vosotros recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, bueno, Jerusalén. Después, Jerusalén, Judea, todavía Israel. Después, Samaria, considerada ya periferia de Israel. Y luego dice, y en lo postrero de la tierra. Vale, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a ser testigos? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? Y Dios les muestra en Hechos capítulo 8, con persecución. Porque el Evangelio nunca ha funcionado tan bien como con persecución. ¿Qué cosas tiene el reino de Dios, no? El Evangelio no se recibe en la calma. El Evangelio no se recibe en la tranquilidad. El Evangelio no se recibe en una tumbona en la playa. El Evangelio se recibe en un corazón contrito y humillado. El Evangelio se recibe en una tempestad del alma. El Evangelio se recibe a aquellos que están como Mateo 5 habla de ellos, ¿no? Pobres en espíritu, sedientos, con hambre y sed de justicia, ¿no? Perseguidos, ¿sí? Llorones, ¿sí? Esos son los que pueden recibir el reino de los cielos. Personas que tienen su alma rota. Por eso Dios, ¿qué hace? Hubo gran tribulación en Jerusalén. Y fueron esparcidos por todos los lugares. ¿Y qué hacían cuando eran esparcidos? Predicar el Evangelio. Y llegamos al versículo 4. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Quién era Felipe? Vamos a ver en primer lugar esto. ¿Quién era Felipe? Felipe era un siervo, un salvo, ¿no? Era un varón que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Hechos capítulo 6. Aquí aparece Felipe. Busquen conmigo. Hechos capítulo 6. Versículo 5. Hechos 6, 5. Leamos juntos. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Por aquí está Esteban, el pobre moriría poco tiempo después apedreado, pero después también aparece Felipe. ¿Cuál era la propuesta? Bueno, la iglesia creció. En un día 3.000, otro día 5.000. Imagínate cuánta gente en aquella iglesia. Y había muchas viudas que había que cuidar. Los discípulos les dicen a los hermanos: oye, no es bueno que nosotros estemos aquí pues perdiendo tiempo en hacer la compra a las ancianas, a las viudas, en atenderlas, ¿no? Entonces hay que buscar 7 varones que estén, ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y les pareció buena la idea. Dijeron: pues vamos a buscar a los que están más llenos de espíritu, ¿verdad? Y que tengan un buen testimonio. Yo pregunto, aquí algún día se imaginan, hermanos, vamos a elegir, a ver, ¿ustedes qué piensan? Vamos a buscar un hermano o una hermana que esté llena del espíritu. ¿Cómo sabrían que está lleno del espíritu? ¿Sabrían ustedes entre nosotros qué hermano ahora mismo está lleno del espíritu, o aquel que está medio lleno de espíritu, o aquel que está vacío de espíritu? ¿Sabrían decirme? Observando se sabe, observando las actitudes del corazón de las personas, y su palabra, su manera de hablar, su manera de actuar. Bueno, se sabía que Felipe era un hombre que estaba lleno de espíritu, por eso le escogieron como un diácono, un servidor de la iglesia. Y luego este Felipe fue llevado, o él fue perseguido, ¿y a dónde acabó? En Samaria. ¿Qué era Samaria? Esa región llamada Samaria. Bueno, les voy a explicar cómo salieron o cómo surgieron los samaritanos. 600 años antes, el rey de Asiria había conquistado la parte norte, llamado Israel,
y llevados cautivos a los ricos y a la clase media. Llevados cautivos para trabajar y para quitarles sus riquezas. ¿Y quién se quedaron allí en aquella zona? ¿Quién se quedó? Los pobres. Y esos pobres les enviaron paganos, gente de otros países, y se mezclaron. Entonces los judíos, de Jerusalén, de Judea, ¿cómo consideraban a los samaritanos? Mestizos, indignos, mezcla, impuros, no son pura sangre. ¿Entienden? ¿Sí? Vale. Por eso, San Juan capítulo 4, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿qué le dice la mujer samaritana al Señor? ¿Tú me pides agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana, si judíos y samaritanos no nos, dice, no nos llevamos, pero yo diría no nos tragamos. Nos odiamos, había odio hacia el samaritano por parte del judío, había odio por parte del samaritano al judío y del judío al samaritano. No se llevaban entre sí. De hecho, muchas personas que estaban, por ejemplo, en Galilea, más al norte, y tenían que ir a Judea, ¿saben qué hacían? Por no atravesar por Samaria, se daban la vuelta, se cruzaban el Jordán y bajaban por la tierra de Moab. Por no pasar por la casa de los samaritanos. Es más, también los discípulos, Juan y Jacob, ¿se acuerdan de la historia? Dice que el Señor ya había puesto, la palabra dice, había firmado su corazón para ir a Jerusalén, ¿no? Para morir, para entregar su vida por nosotros. Y dice que pasando por una aldea de Samaria, no les recibieron. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Eso Juan, el apóstol del amor, y Jacob. En una aldea de Samaria, donde no lo reciben porque dice que ellos tenían pinta de ir a Jerusalén, ellos tenían pinta de ir a la fiesta de la Pascua, ellos tenían pinta de ser judíos, y dijeron, aquí no entráis. Entonces, ¿qué dijeron Juan y Jacobo? Vamos a orar, Señor, y desciende fuego y aquí acaban todos quemados. El Señor les reprende, pero vosotros, ¿de qué espíritu sois? Si el Hijo del Hombre no ha venido a condenar a las almas, he venido a salvar a las almas. Pero ¿ven? ¿Qué corazón? ¿Qué pensaban Juan y Jacobo? ¿Para qué servían los samaritanos? Para ser quemados. Sin ningún miramiento. Sin ningún miramiento. No pasa nada, no pasa nada. Entonces esa tierra, Samaria, que era tierra mestiza de judíos paganos judíos, indignos para los judíos, ¿qué ocurre? ¡Pum! El Evangelio llega allí. Pero para sorpresa de muchos, el Evangelio dio fruto o no dio fruto. Dice que muchos creían, muchos recibían, ¿sí? A la palabra de Felipe con gozo. Y veían las pruebas, los milagros que hacía Felipe. Todo eso, desde luego, es fruto de lo que Jesús hizo en San Juan capítulo 4. Quiero que busquen este pasaje también. Vamos a buscar San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que es desde el versículo 3 al 42, no les voy a leer todo, simplemente lugares puntuales. Por ejemplo, 4:4. Dice, le era necesario pasar por Samaria. El Señor bajaba de Galilea para Judea, ¿no? Dice, perdón. 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y luego de Galilea era necesario pasar por Samaria, estaban entre medias, ¿no? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Aquí empieza la conversación. Mírenme a mí ahora, les voy a explicar brevemente, un pequeño resumen. Resulta que a las 12 de la mañana llega el Señor con los discípulos. Cansados del camino, allí en el pozo de Jacob, se recuestan. Los discípulos van a por algo de comer, no hay comida, pues ir a la aldea a comprar algo de comida, ¿sí? Vale. Y maestro, ¿tú qué haces? Yo voy a descansar aquí. El maestro se queda solo. Viene una mujer a las 12 del mediodía cuando más aprieta el sol. La mujer llega allí con su cántaro, no se dice ni buenos días, y el Señor le dice, ¿puedes sacar agua? ¿Tú? ¿Qué quieres? Si me puedes dar agua. Y tú eres judío, yo soy samaritana. Si no nos hablamos, no me tenías que hablar. El Señor le dice, si tú supieses quién te habla, me darías agua. Así le dice, ¿no? Y sigue la conversación. Ella le dice, tú no tienes con qué sacar agua, ¿no? No, no tengo con qué sacar agua. Dice, pero yo tengo un agua, que ¿qué agua?
Tengo un agua que cuando tú la bebes ya jamás tienes sed. La mujer dice, pues yo quiero de esa agua. ¿Sí? El Señor le pregunta por el marido, ¿no? ¿Tu marido? No, no tengo marido. No tienes marido. Bien dices, porque no tienes marido. 5 has tenido, 5. Y el que tienes ahora ni te has molestado en casarte. Ya perdiste la fe del matrimonio después de 5. El sexto ya no era ni su marido. Vivía con él en pecado. ¿Cómo sabes, mi vida? Ella parecía una mujer que conocía la palabra, ¿no? Porque la conversación cuando sigue, dice, nosotros adoramos aquí, en Samaria. ¿Saben en qué monte adoraban los samaritanos? En el monte Gerizim, el monte de la bendición, Gerizim, ¿no? Gerizim. Adoramos en este monte. Dice, vosotros los judíos adoráis en el otro. ¿En el monte? ¿Cuál? El monte de Jerusalén, ¿no? Pero Jesús, que le dice, ni en este monte ni en aquel. Los adoradores que Dios quiere son adoradores no de montes, sino adoradores en espíritu y en verdad. Parecía que conocía la palabra. Ella dijo, nosotros sabemos que ha de venir el Mesías, el Cristo, ¿ven? Ella no era ignorante. Ella sabía que tenía que venir el Cristo. ¿Qué le dice el Señor? Yo soy el que está delante de ti. Entonces, ahora ve a la ciudad y manda a venir a la gente. Ella se va corriendo, deja el cántaro y se va. En eso que llegan los discípulos. Maestro, ¿has comido? No. Tengo otra comida más. No, dijo, tengo otra comida más buena. Pensaban ellos que había comido, pero la comida era hacer la voluntad de su padre. Y entonces dice una palabra muy hermosa. Alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están preparados para la cosecha. ¿Y quién eran los campos? Los hombres que venían de la aldea de Samaria, una multitud de hombres y de mujeres que, llamados por la samaritana, y porque ella llegó y dijo, oye, venid, que he visto a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Y dice que una multitud vino. Él, al ver esa multitud, dice, veis los campos ya están en cierne, ya están para la cosecha. Os leo. Versículo 35, dice, no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega, faltan 4 meses para la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Viendo aquella multitud que venía a recibir su palabra. 41, vamos a ver juntos. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Porque el 40 dice, entonces vinieron de Samaria los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más la palabra de él. Muchos samaritanos creyeron en Cristo. San Juan capítulo 4. Pero ahora nos vamos a Hechos capítulo 8. Felipe es llevado a aquella región. Recuerden, enemigos de los judíos. Y Felipe empieza a predicar y que escuchan, os acordáis de aquel hombre que los predicó, os acordáis de esa palabra y empezaron a entender verdaderamente el Evangelio. Esa es la predicación de Felipe. Porque Felipe es ese varón lleno de Espíritu Santo que fue a Samaria, porque fue echado de Jerusalén perseguido y para salvar su vida, donde iba, pero seguía predicando el Evangelio. Felipe llevaba el Evangelio y el Evangelio era recibido. Ahora nos vamos al siguiente protagonista. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo 9 al 11. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11. Pero, siempre los peros, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aquí aparece Simón el mago. Un hombre, Simón. ¿Quién era? Un charlatán.
Un charlatán, nunca le han faltado charlatanes, ¿no? De estos que te venden crecepelo, que luego lo único que hacen es que se te cae la cartera, ¿no? Charlatanes ha habido muchos, charlatanes hay, muchos. Pero este hombre dice que tenía artes mágicas, ¿no? Hacía milagros o hacía señales, ¿verdad? Y había engañado durante mucho tiempo a la gente. ¿Y qué decía la gente? ¡Wow! Este verdaderamente es el poder de Dios. Y como dijo Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Hay gente que domingo tras domingo van a congregaciones y ven señales del Espíritu Santo, ven prodigios, ven milagros. ¿Y qué dicen? Poder del Espíritu de Dios. ¿Será así? ¿Será así? Él se hacía pasar por un grande. Mucha gente quiere ser grande, no quiere ser grande, quiere ser importante. Y si hace falta engañar, se engaña. Y si hace falta fingir, se finge. Y artes mágicas, dice aquí. Nosotros si pensamos, Satanás es un copión. ¿Saben lo que significa copión, no? Le encanta imitar lo que hace Dios. Recuerden, él quería subir al templo de Dios, sentarse en el trono de Dios para hacerse pasar, ¿por quién? Por Dios. De hecho, eso lo hará el anticristo. En el templo, cuando se construye el tercer templo en Jerusalén, el anticristo se sentará en el tercer templo haciéndose pasar por Dios. Y dirá, me adoráis a mí. Satanás siempre imita, siempre quiere plagiar lo que Dios hace, pero lo hace a su manera. Si el Señor lo hace con verdad, Él lo hace con mentira. Si el Señor lo hace con vida, Él lo hace con muerte. Él copia, pero como le llaman el mundo bizarro, ¿no? Esta palabra, es decir, lo contrario. Él lo bueno lo convierte en malo, lo maquilla para que parezca bueno, pero es envenenado. Es la mejor de las comidas con el peor de los venenos. Satanás siempre ha aprovechado los avivamientos para meter su veneno de serpiente. Él llega en el huerto de Edén y le dice a la mujer, no morirás. La mujer va y se lo cree. ¿Saben? Así trabaja Satanás. Él aquí hay un avivamiento en Samaria, Satanás se va a quedar de brazos cruzados. No, Satanás siempre trabaja. Aquí la iglesia ahora está casi llena todos los domingos. ¿Sí? ¿Satanás se quedará de brazos cruzados? Por eso tiene que estar ojos abiertos, corazón preparado, porque los ataques vendrán, las difamaciones vendrán, las tentaciones vendrán. Satanás imita poderes de Dios. ¿Lo sabían que Satanás imita los poderes de Dios? ¿Sí o no? Vayan a Éxodo. ¿Quieren que vayamos a Éxodo? Miren, vamos a Éxodo. Cuando Moisés es enviado por Dios a liberar al pueblo de Israel, Moisés le dice, ¿cómo haré yo eso? Dame tu vara, tírala al suelo. La vara se convierte en una serpiente. Oh. Mete tu mano bajo el sobaco, bajo la axila. Mete su mano en la axila, le saca lepra. Mete otra vez la mano, la mete, la saca, limpia. Ese es Moisés obrando, gracias a Dios. Bueno, se presenta Moisés y Aarón, se presentan delante del faraón. Deja salir a nuestro pueblo. El Señor nos llama, el Señor quiere que le sirvamos, déjanos salir. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tira la vara y se convierte en una serpiente. Se convierte en una serpiente. Éxodo capítulo 7, versículo 12. Éxodo 7, 12. 11, 12. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Miren, tiró a Aarón la vara, se convierte en una serpiente, una culebra. Pero llegan los sacerdotes, dicen que hicieron la misma obra. Tiran sus varas y que se convirtieron también en culebras. Pero dice que la culebra de Aarón se comió las culebras de ellos. Pero no queda ahí, ¿eh? Algunos piensan que solo es este milagro que ellos plagiaron. No hay más. Hechos capítulo 7, versículo 22. El agua se convierte en sangre, ¿no? Versículo 22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos.
Y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea, las varas se convierten en serpientes, el agua se convierte en sangre. Esto los hechiceros. ¿Eso quién lo hizo? ¿Dios? Satanás. ¿Eso es obra de Satanás o no? Eso es obra de Satanás. Más. 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. 8, 7. Y los hechiceros, esto las ranas, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón, Moisés hacen venir ranas. ¿Y qué hacen los hechiceros? Ranas. Nosotros también sabemos traer ranas, ¿no? Y el diablo envió ranas. Y ahora llegamos a los piojos. 8, 18. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Ellos hicieron ya la última, en el último intento. Venga, ahora piojos, piojos, piojos. Ay, no, los piojos ya no. Ellos pudieron copiar, plagiar la serpiente, la vara que se convirtiese en serpiente, en culebra. Ellos pudieron copiar, plagiar, el agua se convirtiera en sangre, ¿sí? Ellos pudieron traer ranas, ¿sí? Pero cuando intentaron los piojos, ya no pudieron. Y el resto de plagas, la oscuridad, las úlceras, la muerte de las bestias, etc., ellos ya no pudieron. Entonces, ¿eso qué nos da? Una idea de entender. Satanás puede copiar, ¿sí? Hasta cierto punto. No puede copiar a Dios completamente. Dios no lo permite porque solo Dios es Dios. Dios sí le va a dejar que haga esos milagritos, esos prodigios, para engañar a ¿quiénes? A los insensatos. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 11? Estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, ¿qué son? Son espíritus demoníacos. Os voy a leer para que lo entiendan. 2 de Corintios 11. Porque Satanás sigue obrando, pasando miles y miles de años. Satanás sigue engañando cuando se le da la oportunidad. 2 de Corintios, capítulo 11. Os leo, como si queréis leer conmigo. 2 de Corintios 2:11. O sea, 2 Corintios 11, versículo 13. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Su fin conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Por eso dice, hay muchos falsos apóstoles, son fraudulentos. Y dice Pablo, pero es que no es maravilla, no es maravilloso esto, no es sorprendente. ¿Por qué? Porque si Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿cómo se disfrazarán sus discípulos de Satanás, sus demonios, también de ángeles de luz, o no? Claro. Por eso tenemos que tener cuidado. Este Simón el Mago dice que había engañado durante mucho tiempo con sus artes de birli-birlo, que no sabemos si era un hechicero, si era un ilusionista, pero de tal manera la gente decía, esto es el poder de Dios. Así la gente se engañaba hoy en día diciendo, este es el poder de Dios. Y van camino del infierno. Porque la palabra no hay por ningún lado. Y ellos quieren dones, quieren señales. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible o si fuera posible, a los escogidos. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son... ¡Oh! ¡Qué bien me sale de fondo! Por dentro son lobos rapaces. Y explicaba el otro día a alguien, ¿por qué Satanás es como un lobo? Miren, los animales salvajes, por ejemplo, el león es carnívoro, ¿no? El león mata y come. El tigre mata y come. Los animales salvajes matan y comen. Pero el lobo es el único animal que mata por matar. Entra a un rebaño y mata a una oveja, mata a otra, mata a otra, mata a otra. Un lobo puede matar 30, 40, 50 ovejas. A otras dejarlas mal heridas, pero prácticamente no come. Él mata, le gusta matar, le gusta cazar. Ese es el diablo.
El diablo puede entrar en una iglesia, en una congregación, porque no hay puertas para el diablo. Es espíritu espiritual, y puede herir. Nunca se cansa de atacar. Y él mata por matar, le divierte matar, quitar la vida. Por eso, ¿qué usará? Lo que sea. Como Simón usaba lo que sea para que la gente le dijese, ¡wow, el poder de Dios! Y él, oh, sí, el poder de Dios. Hasta él mismo se había creído sus mentiras. Y miren, no es que sacaba un conejo de una chistera, no. Me imagino haciendo milagros como convertir un palo en culebra. Algo así. Hoy en día hay magos, ¿no? Hay uno que le llaman el mago pop. ¿Sí? Y parece que hace unos trucos increíbles. Nadie sabe. Pero sí se ha dicho que entre los magos se compraban los trucos. Se compraban los trucos. Entre magos. Yo no sé cómo lo haces. Mira, yo lo hago así. Le daba dinero. ¿Y tú cómo haces este? Y le daba dinero. ¿No han oído hablar del gran Houdini o algo así? Houdini. Él llegó a ser el gran Houdini porque compraba los trucos de sus adversarios. El Houdini. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué señal o qué mensaje nos quiere dar Dios con Simón el mago? Muy sencillo, que las personas siempre han preferido las señales a la palabra. Que las personas siempre quieren ver con sus ojos en lugar de sentir con su corazón. Y esto es muy peligroso. Los judíos en el desierto le pedían al Señor más señales. Querían más señales para ver si Dios seguía con ellos. Los judíos en tiempo de Cristo que le decían, muéstranos señales del cielo. Miren, por ejemplo, Mateo 12:39. Respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y Marcos 8:11 dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Mire, ¿el Señor había hecho señales? Les pregunto, ¿Cristo hizo señales? ¿Qué señales hizo? Multiplicó panes y peces. Paralíticos, mancos, leprosos, mudos, ciegos, un largo etcétera. Él resucitó a Lázaro después de 4 días muerto. Maestro, ya hiede, decía su hermana, ya huele a muerto, ya huele a podrido. Después de 4 días el Señor dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Eso lo vieron mucha gente. Mucha gente lo vio. ¿Y qué querían? Matar a Lázaro otra vez. Pero aquí los judíos dicen, no, esas señales no nos valen, queremos la señal del cielo. ¿Saben qué pedían? La señal de Primera de Reyes, capítulo 18, la señal de Elías, que clamase y descendiese fuego del cielo. Y yo me pregunto, ¿y si Cristo hubiese clamado y hubiese descendido fuego del cielo, ¿habrían creído? No, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. No habrían creído. Pero dice que ellos para tentarle, le pedían señal del cielo. También Pablo le ocurrió esto, 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1, 22 y 23 dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Qué dice un gentil cuando escucha la predicación? ¿Qué dice un gentil? Este está loco. Yo creo que ayer como una boda, ¿no? Y yo creo que alguien que escuchaba a lo mejor podía pensar, este hombre está loco. El que no conoce la palabra, el que no cree con su corazón, cuando escucha la palabra de Dios, ¿sabe qué puede pensar? Este dice tonterías. Este está fumado. ¿Y qué decían los judíos? Tropezadero, ¿no? La palabra dice que es tropezadero. Dice los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero para nosotros, para los que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos es tropezadero y los gentiles es locura. ¿Y tú qué crees? ¿Qué prefieren? ¿Quieren señales? ¿Quieren señales? ¿Tú quieres tener la fe de Tomás? En Juan capítulo 20 dice que los discípulos estaban allí en el aposento alto, las puertas cerradas, el Señor aparece en medio de ellos. Salón a vosotros, paz a vosotros. ¡Oh, maestro! Dice que todos lo vieron. Pero Tomás, como alguno aquí, llegó tarde. ¿Ven lo malo de llegar tarde? Hay que llegar temprano, ¿no? Tomás llegó tarde y todos ahí alegres. ¿Qué pasa? ¿Qué bicho ha picado? ¿Qué? ¿Que ha venido el Señor? ¿Cómo que ha venido el Señor? No me lo creo. Que sí, que lo hemos visto. Si yo no meto mi dedo en sus llagas, no me lo creo. Unos días después aparece el Señor. ¿Qué, Tomás?
Venga, ánimo. Mete tu dedo, mi llaga. Mete. Dice que tocó. Se arrodilló. Señor mío, Dios mío. Así. ¿Y qué le dice el Señor? ¡Ay, qué buen creyente! ¿Qué pasa, Tomás? Porque has visto y has tocado, has creído. Tomás, tienes que ser creyente. ¿Nosotros cómo andamos, hermanos? ¿Por fe o por vista? Pablo dice, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Tú quieres la fe de Tomás, la que tiene que ver antes. Yo quiero milagros en mi vida. Yo quiero ver señales, que Dios es... Bueno, el Señor ya te mandó una señal. Estás aquí. ¿Qué señal quieres? ¿Qué más quieres? El Señor te está diciendo, escucha mi palabra, tengo algo que decirte. ¿Qué quieres? Bueno, mira, si quieres señales de la tierra, Satanás puede venir y enseñarte señales de la tierra. Algunos están engañados por esas señales. Pero no seamos como esta gente que seguía a Simón el mago. ¿Qué ocurrió? Llegó Felipe, predicó el evangelio. ¿Qué pasó? El tenderete de Simón al parete. No, su negocio, porque él tenía un negocio de ¿qué? De engañar a la gente, y no los engañaba gratis, les cobraba dinero haciendo magia. ¿Por qué piensan que cuando hacía magia no pedía dinero? Venga, 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 venga. Y los había engañado mucho tiempo. Pero la cosa va a cambiar. Volvemos a Hechos capítulo 8, versículo 13. Hechos 13. Hoy Hechos 13, Hechos 8, versículo 13. Es que me emociona, hermano, me emociona. Hechos capítulo 8, versículo 13. Dice, también creyó Simón mismo. Vamos a ver juntos 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, ahí tienes un creyente. Escucha Felipe, cree, porque dice, creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, ¿se imagina? Felipe creyó, Felipe se bautizó, y dice que estaba siempre con Felipe. ¿Qué significa esto? Que seguía a Felipe, y escuchaba a Felipe, y veía las obras de Felipe. Era el discípulo de Felipe. Un verdadero creyente. ¿Sí o no? Aparentemente. Creyó Simón, creyó, se bautizó, pero van a cambiar las tornas. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quiénes? A Pedro y a Juan. Las columnas de la iglesia. No enviaron a gente no importante, no. Fueron las columnas de la iglesia, Pedro, Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, sus ojos se convirtieron en dólares. Les ofreció dinero. ¿Se acuerdan los dibujos animados cuando... y toda la señal del dólar? Eso vio Simón. Cuando vio que los apóstoles imponían las manos, recibían el Espíritu Santo, dijo, aquí hay una mina. Aquí hay una mina. Y lo mejor, sin picar, sin explotar. ¡Qué desperdicio! Lo dan gratis, tan locos, dan gratis. Aquí cuando invitamos al seminario alguien pregunta, ¿cuánto vale? No, gratis. ¿Gratis? ¿Seminario gratis? Gratis. Qué pena que no venga más gente, ¿no? Pero es gratis. Miren, muy importante entender. En esta época de la iglesia primitiva había tres clases de personas: judíos, samaritanos y el resto, gentiles. ¿Por qué estas tres clases? Los judíos eran los de pura raza, ¿no? Pura cepa. Los samaritanos eran mestizos, mezcla. Y los gentiles que eran lo peor de lo peor, ¿no? ¿Saben cómo llamaban los judíos a los gentiles?
perros. Perros. ¿Qué es este perro? Así, con término despectivo, ¿no? Tú dile a alguien perro, a ver qué te pasa. Judíos, samaritanos, gentiles. ¿Quién recibió primero el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, ¿no? En el aposento alto, 120 personas. Estaban reunidas, orando, hablando la palabra de Dios, cantando himnos, salmos. Dice que un gran estruendo se escucha y que aparecen como en lenguas de fuego que se repartió sobre cada uno, y dice que en aquel momento todos empezaron a hablar en diferentes lenguas, idiomas. Ese es el día que se derramó sobre los judíos. Pero ahora aquí le toca a los samaritanos. Recuerden, Cristo, Hechos 1:8, me seréis testigos en Judea, en Samaria. Y luego, el resto de la tierra, lo postrero de la tierra. Pues están siguiendo el orden. Han recibido la salvación los judíos. Pedro, Juan escuchan, oye, que los samaritanos también están recibiendo la salvación. ¿Cómo? Sí que sí. Y muchos. Y vamos a ver. Esto no es normal. Si Dios es el Dios de Israel, no es el Dios de los samaritanos. ¿A esos mestizos ha venido el Señor a visitarlos? Sí. Y Pedro y Juan en persona, vamos a verlo. Cuando lo vieron, no les quedó otra que orar por ellos, y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y escuchen bien, ahora muchos creen que cuando tú llegas y le pones la mano a alguien encima y le dices, recibe la unción o recibe el Espíritu Santo, ya lo recibe. No. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, ¿alguien les puso las manos encima para que recibiesen el Espíritu Santo? No. Descendió sobre el cielo. Cornelio, Hechos capítulo 10, ¿alguien le puso la mano encima para que recibiese la salvación? ¿O el Espíritu de Dios? No. Lidia, la vendedora de púrpura, de Hechos capítulo 16, ¿alguien le puso las manos encima para que recibiese el Espíritu Santo y la salvación? No. El carcelero de Filipo, ahí mismo, ¿cómo recibió la salvación? Escuchando la palabra, la predicación. Y así continuo, etcétera. Esto fue algo puntual. Y es muy importante entender qué es la imposición de manos. ¿Saben qué es la imposición de manos? ¿Qué significa? Estar de acuerdo con Él. Estar en unión con Él. La imposición de manos significa ahora somos del mismo equipo, del mismo... Por ejemplo, ¿ustedes se han dado cuenta cuando nos nombran pastores? ¿Qué hacen? Nos arrodillan, ¿no? Nos arrodillamos. Y los otros pastores nos ponen la mano así en la cabeza, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que recibamos el poder? No. Es un símbolo de vosotros ahora estáis como autorizados, ¿no? Ahora vosotros estáis en nuestro lado. Ahora vosotros tenéis nuestro mismo trabajo. Ahora vosotros sois enviados a pastorear. Eso. Por ejemplo, cuando se bautizan a las personas, ¿se han dado cuenta cómo hacemos los pastores? ¿Dónde tenemos las manos? ¿En los bolsillos? No, en la cabeza de las personas. Ponemos la mano en su cabeza. ¿Para qué? ¿Para que reciban el Espíritu? No. Es un símbolo, es una imagen de que ellos ahora van a testificar con ese bautismo, porque es algo simbólico lo que han creído en su corazón. Sumergirse en el agua representa la muerte. Salir del agua representa vivir para Cristo. Y nosotros le ponemos la mano encima. ¿Para qué? ¿O en representación de qué? De eso, de compañerismo, de que estamos en el mismo lado, de que sí, de que somos enviados, de que, digamos, a la autorización, ¿no? Algo así. Entonces, Juan y Pedro, dice que cuando le imponían las manos, porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo, entonces lo que ocurrió ahí en Samaria fue algo especial. Fue algo especial, como ocurrió en Pentecostés. Entonces fue un mini Pentecostés en Samaria. Pero recuerden, ellos necesitaban pusiesen las manos de los apóstoles en ellos. ¿Para qué? Para validar eso. Por eso en ese momento descendió el Espíritu Santo. Era una validación, era una puesta en orden de todas las cosas. Sí, samaritanos. Y después, Hechos capítulo 10, también los gentiles. Todo el mundo podrá recibir el Espíritu de Dios, la salvación. Eso significa. Porque eso es otro tema. Nosotros estamos viendo el problema del corazón, el corazón del problema. ¿Quién era? Simón. Porque aquí es donde comienza a salir el corazón de Simón. Había creído, se había bautizado, seguía a Felipe, pero en un momento puntual, él ve y cuando... ¿Qué ocurre? ¿Qué sale lo que hay ahí? Miren, Dios tiene una triada. Dios tiene una triada que utiliza en nuestras vidas para que se demuestre lo que tenemos en nuestro corazón.
Y esa triada es la siguiente, apunten por favor. Dinero, sexo y poder. Esos tres. Dinero, sexo y poder. Con eso tú mueves el mundo. ¿Lo sabías? Cuando Dios te prueba en uno de esos ámbitos, ¿qué ocurrirá? Saldrá tu corazón verdadero. Porque esos tres, dinero, yo con dinero puedo comprar sexo, ¿no? ¿Sí? Contéstenme. Vale. Y yo con dinero puedo tener poder, ¿sí? No conozco a ningún poderoso pobre. Con el poder yo puedo tener acceso al dinero y al sexo. Y con el sexo yo puedo tener dinero y con dinero puedo tener poder. ¿Entienden? Es una triada muy peligrosa. Repito. Dinero, sexo, poder. Por ejemplo, Balaam. ¿Quién fue Balaam? Ni idea. Bueno, Balaam era un profeta de Dios, un profeta de Jehová. Pero que llegó el rey Balac, un rey pagano, y le dijo, mira Balaam, te voy a pagar para que maldigas a Israel. Él era un profeta de Dios. Pero ¿saben qué dijo Balaam? Vale, dame. En 3 ocasiones el rey Balac pagó a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurría? Que Balaam se subía al monte a maldecir a Israel. ¿Y qué salía? Bendito soy de Dios. Bendecía a Israel en lugar de maldecirlo. Claro, luego llegaba el rey que le había pagado. Oye, pero que te paga para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Es que no puedo. Es que abro la boca, pues me sale bendición. Y ya el rey Balac se enfadó con él, ¿no? Se enfadó con Balaam. Miren, Balaam aparece 3 veces en el Nuevo Testamento como un claro ejemplo de aquellos que parecen que son de Dios, pero el dinero los echa a perder. El dinero los echa a perder. Entonces, no améis el dinero. El dinero es neutro, ¿no? El dinero no es malo ni bueno, pero el dinero puede pervertir a cualquier persona. De hecho, 1 Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males se enamora el dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, algunos que eran cristianos aparentemente, dice que fueron tentados por el dinero. ¿Y qué ocurrió? Dice, se extraviaron, se perdieron y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo que ocurre cuando tú amas el dinero. Es la raíz, en el griego, radix, origen de todos los males del amor al dinero. ¿Qué le ocurrió a Saúl? ¿Por qué Saúl fue destituido? Por desear poder, por el poder. ¿Sí o no? Sí. Se volvió orgulloso, se volvió arrogante, se volvió el dueño de su vida cuando él debía ser el ungido de Jehová. Él hizo lo que le dio la gana. Cuando tenía órdenes de cumplir, de matar a todos, a todos los amalecitas y de destruir todo su ganado y de matar al rey, ¿qué hace? Salva parte del ganado, salva al rey Agar. Desobedeció la palabra de Dios. Se volvió arrogante por el poder. Los seguidores, los que servimos al Señor, tenemos que tener cuidado, no volvernos arrogantes. Si algún día me vuelvo arrogante y yo no me doy cuenta, les doy permiso para que me abofeteen. Denme una torta. Así suave. Así. Pastor, no se vuelva arrogante. Y también, por ejemplo, Salomón se perdió por el sexo. David se perdió por el sexo. Sansón se perdió por el sexo. Entonces, el hombre más fuerte del mundo, Sansón, el hombre más valiente del mundo, David, el hombre más sabio del mundo, Salomón, se perdieron ellos 3 por el sexo. Y tú y yo, que no somos ni los más valientes, ni los más fuertes, ni los más sabios. Cuidado. Por eso Pablo dice, huid de la fornicación. Cuando tú veas a alguien del otro sexo, del otro género, y que te empieza a coquetear, pies para que os quiere. ¡Corre! ¡Huye! Porque el pecado está a las puertas. ¿Qué ocurre con Simón? Su problema no era el sexo. El poder
ya tenía cierto carisma, ¿no? Porque había engañado a muchos y de él decían, este tiene el poder de Dios. Pero aquí sus ojos de dólar se mostrarían cuando dijo, wow. ¿Qué les dijo? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, versículo 18, los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le ponga las manos encima, para que cualquiera que yo pusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Él quería que recibiesen la salvación, ¿o qué quería él? Él quería llenar su alforja, él quería llenar su cartera. ¿Por qué seguía Judas al Señor? ¿Por qué seguía Judas a Cristo? Dice la Escritura que él era ladrón, ¿no? Él era ladrón y sustraía de la bolsa. Y cuando llegó el momento en que Jesús dijo, voy a morir, ¿qué dijo Judas? Aquí se me acabó el negocio, voy a venderlo, a ver lo que me dan por él. Y vendió al Señor por 30 piezas de plata. ¿Saben qué valía 30 piezas de plata? ¿Saben lo que valía 30 piezas de plata? Un esclavo medio muerto. A un esclavo que te lo pillaba una vaca o un toro y lo acorneaba, el dueño del toro o de la vaca le tenía que pagar al dueño del esclavo 30 piezas de plata. Entonces Judas vendió al Señor por lo que vale un esclavo medio muerto. No era mucho. Pero Judas le dijo, bueno, a falta de pan, buenas son todas. Y ya que no hay lobo, longaniza como. Él dijo, me da igual lo que me deis. Y cogió esas 30 piezas de plata. Simón, que dijo, no, yo quiero eso. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Te lo compro. Respuesta de Pedro. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí lo tienes. Hasta ahora todo bien. Simón recibe la salvación, cree, dice que creyó Simón mismo, se bautizó con Felipe. Dice que viendo las obras que hacía Felipe, estaba como atónito. Atónito significa sin palabras, con la boca abierta. Maravillado, asombrado. Pero es que cuando vio que ese poder se podía recibir por la imposición de las manos, dijo, yo quiero, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Le hubiesen puesto $1 millón, $1 millón, lo había comprado. Habría sacado dinero de donde hubiese sido. Pero Pedro le dijo, literalmente, al diablo tú y tu dinero. Al diablo tú y tu dinero. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Aquí Simón que recibe una advertencia, una exhortación, una reprensión, mejor que exhortación, una reprensión y una maldición. Estas tres cosas. ¿Qué le dice Pedro en el versículo 21 y 22? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de ti. Párate. ¿Qué le dice Pedro? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Le suena familiar? ¿No tienes tu parte? ¿Le suena de algo? ¿De qué os suena? ¿Os voy a lavar los pies, discípulos? No. Tú a mí no me lavas los pies. Si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿A quién le dijo el Señor esas palabras? A Pedro. A Pedro. Cuando el Señor les iba a lavar los pies, no, maestro, tú a mí no me vas a lavar los pies. Tú eres el maestro, yo el discípulo. ¿Qué haces? No. Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Pedro, utilizando las mismas palabras que Cristo, ¿qué le dice a Simón? Tú no tienes parte en este asunto. No tienes nada que ver con Cristo. ¿Saben por qué? Porque aunque tú digas que has creído, aunque tú te hayas bautizado, pecador mojado, como dice el pastor a veces, ¿no? El pastor Pablo, cuando bautizan, dice que algunos se han bautizado eran pecadores mojados, ¿no? Porque habían tenido un bautismo que no servía. Y Pedro le está diciendo, todo lo que tú estás profesando, ¿qué es? Es profesión. No es conversión. ¿Me entienden? Hay dos palabras muy importantes. Quiero que aprendan hoy, escuchen, despierten. Hago magia ahora. Escuchen, por favor. Dos palabras importantes que quiero que aprendan, ya acabo. Una, convicción. Convicción. Dos, conversión. Son muy parecidas. Las dos se escriben con V.
Convicción, conversión. Muy parecidas, pero no se parecen en nada. Convicción, por ejemplo, ¿se puede tener convicción de pecado? ¿Ustedes tienen convicción de pecado? Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecar, nos da convicción. Ay, qué malo que soy, qué malo, qué pecador, qué vil. Eso hace el Espíritu en nosotros, ¿no? ¿Pero qué sintió Judas cuando entregó al Señor? Convicción. Convicción de que había vendido al inocente. Yo he entregado al Señor, sé que el Señor era bueno y lo he vendido por 30 piezas de plata. Él cogió esas 30 piezas de plata, las trajo a los judíos y les dijo, no quiero este dinero. Y ellos le dijeron, eso no es nuestro problema, te lo hemos dado a ti, tú verás lo que haces. Dice que él se lo tiró. Y luego ellos con ese dinero compraron una tierra, un campo. ¿Judas tuvo convicción? Sí. Por eso se ahorcó. ¿Arrepentido? No. Lleno de remordimiento. Porque hay una tristeza para vida y hay una tristeza para muerte. La convicción no significa conversión. San Juan capítulo 20. No, perdón. Ahora buscamos. Lucas habla de un tal Zaqueo, ¿no? ¿Conocen a Zaqueo? Un cobrador de tributos, de impuestos. ¿Qué ocurrió con Zaqueo? ¿Convicción o conversión? Convicción. Las dos. Tuvo convicción de que él era un ladrón, de que él era un malhechor, de que él era un tramposo, porque él cobraba intereses. Él se había hecho rico cobrándoles intereses de impuestos a sus conciudadanos. Ese es Zaqueo. Ah, es que ellos se ríen de mí, porque yo soy enano. Él era bajito, él era chiquitín, y se conoce que tenía ese rencor, y por eso sí, pues ahora os voy a robar. Pero dice que cuando recibió al Señor en su casa, el Señor que dice, hoy ha venido la salvación a este hogar. Y que dijo Zaqueo, si a alguno le he robado, se lo devuelvo por cuadriplicado. Se quedó en la ruina. Se lo devuelvo por cuadriplicado. Ahí tienes una conversión. ¿Sí o no? Un cambio radical. Antes era ladrón, ahora ¿qué hago? Lo voy a devolver, no todo, por cuadriplicado. Esa es la diferencia de una conversión verdadera. El problema de Simón es que no tenía ni parte ni asunto con el Señor. Él tenía su corazón lleno ¿de qué? De dinero. Amaba dinero, amaba el poder y pensaba que el Espíritu Santo se podía recibir como él había recibido todos sus trucos, con dinero. Y pensaba hacer un buen negocio imponiendo las manos y sacando beneficio. Pero en el versículo 22 dice Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermano, lee esos versículos y te das cuenta que no hay ninguna duda de que este hombre era un incrédulo, de que este hombre era un falso creyente, de que se había bautizado, de que había creído, pero era un mentiroso y en su corazón no tenía nada bueno. Porque el Señor le dice, arrepiéntete. ¿Saben por qué muchas personas van al infierno? Creyentes, falsos creyentes que dicen que creen y van al infierno. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Se lo cuento? Porque les falta la otra parte de la pieza del puzzle. ¿La salvación cómo se recibe? Juan Bautista, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y creed. Jesús, arrepentíos y creed. El reino de los cielos se ha acercado. Pedro también en su primer discurso que dice, arrepentíos y convertíos de vuestra maldad. Arrepentir y convertir, creer y arrepentirse. Estos dos vienen de la mano como un todo. Para recibir la salvación, sí, hay que creer. Pero también hay que arrepentirse. Eso es lo difícil. ¿Cuántos creen pero no se arrepienten? ¿Cuántos creen pero no cambian su vida? ¿Cuántos creen pero no hay ningún cambio? Dicen creer, con labios honran, pero su corazón está lejos. Por eso no van al cielo, porque solo tienen el 50%. Creen. Pero ¿y el arrepentimiento? ¿Necesitamos arrepentimiento o no? Sí, hay que cambiar la forma de vivir. ¿De qué sirve convertir a alguien si no cambia? No sirve de nada. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Miren, porque Pedro le dice, arrepiéntete.
y ruega a Dios si quizá te sea perdonado este pensamiento. Qué difícil es hacer creer y arrepentirse a alguien que ya dice creer. ¿Sí me ha entendido? ¿Sí se me entiende? Qué difícil es hacer entender a alguien que se debe de arrepentir y creer cuando ella cree que cree. El caso está en Hebreos 6. Hebreos 6, 4, no vamos a buscar, está en Hebreos 6, 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿De quién está hablando, pues, Simón? ¿De quién está hablando? De otros muchos que dicen creer pero no se arrepienten, tienen mitad del trabajo hecho pero la otra parte no la cumplen, el arrepentimiento. Porque aquí dice, es imposible los que una vez fueron iluminados. ¿Fueron iluminados? ¿Fue iluminado Simón? Sí, por la predicación de Felipe. ¿En la iglesia puede haber algún iluminado por la predicación de los pastores que estamos aquí? ¿Sí o no? Sí. ¿Gustaron del don celestial? ¿Simón gustó el don celestial? Sí. ¿Algunas personas aquí pueden gustar el don celestial? Sí. ¿Comparten la comunión? Sí. Fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Aquí se recibió el Espíritu Santo, ¿no? Aquí mucha gente ha recibido el Espíritu Santo. ¿Ellos han sido participantes? Sí. Continúo. ¿Gustaron de la buena palabra de Dios? ¿Aquí hay gente que gusta de la buena palabra de Dios? Sí. ¿Simón? Sí, también. Y los poderes del siglo venidero, Simón lo vio con sus propios ojos. Nosotros también hemos visto aquí, vemos gente cómo cambia de manera radical, como Pablo. Cambia totalmente su vida. Esa es la evidencia verdadera. Dice, pero no. Dice, es imposible. Es imposible. Afortunadamente, el autor de Hebreos habla también en 6:9 de otro tipo de personas, los cristianos verdaderos. Dice ahí, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hermanos, escúchenme, por favor. La semana que viene hay un seminario, ¿no? Hay un seminario de la Biblia a partir del miércoles. Ven a escuchar. Como si fuera el primero que escuchas. Como si fuera la primera vez que lo escuches. Quítate todo prejuicio, quítate todo, eso ya lo sé, eso ya lo escuché, eso ya lo oí. Porque puede ser que tú estés todavía en raíz de amargura, en cadenas de prisión, pensando que vas al cielo, tengas el ticket sacado para el infierno. Alguien dijo así, les leo literal, no confrontar el pecado en el corazón de las ovejas es cometer un suicidio contra su alma. No confrontar el pecado en el corazón de las ovejas es cometer suicidio contra su alma. Yo aquí veo que algunos son del Señor, pero veo otros que ni de lejos no huelen a Cristo. Y no lo digo porque sea muy listo, lo digo porque ellos son muy torpes y llevan una vida descaradamente pecaminosa delante de los hombres y delante de Dios, y pensar que yo puedo hacer la vista gorda, yo soy un hombre, yo puedo hacer la vista gorda, mirar para otro lado, pero ¿sabe qué? Dios no. Dios no hace la vista gorda. Dios no va a mirar para otro lado. Y también este mismo hombre dijo, es una cosa terrible irse al infierno desde los bancos de la iglesia. Es una cosa terrible irse al infierno desde los bancos de una iglesia. Pero continúa diciendo, pero es más horrendo irse al infierno desde el púlpito. Eso que es un mensaje, ¿no? Hasta los pastores tenemos que ver nuestro corazón. ¿Sí o no? Hasta nosotros tenemos que ver nuestro corazón y cambiar, arrepentirnos, seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque ¿quién no nos dice que hasta incluso el pastor se encuentre un día delante de Dios y el Señor le diga, apártate de mí, maldito? ¿Sí o no? ¿No? Es terrible irse al infierno desde un banco de la iglesia y es terrible irse al infierno desde el púlpito.
Pero ¿saben qué? Muchos pastores te van camino del infierno. Porque predican un Cristo que no salva. Predican prosperidad, predican... no sé qué predican. ¿Saben cuáles fueron las palabras de Simón? Pedro le dijo, arrepiéntete y pídele a Dios. ¿Saben qué dijo él? No, roga tú. ¿Sí? Hechos 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Qué necio, ¿no? Pedro, el que estuvo con el Señor 3 años y medio, Pedro, el gran apóstol, le está diciendo, mira Simón, arrepiéntete, ora, cambia, porque estás perdido. ¿Y sabes qué hacer? Mejor ora tú. Ora tú por mí. ¿Tú me has maldito? ¿Me has maldecido? Ora tú por mí. ¿Tú qué harías si Pedro mismo te dice arrepiéntete, ora y humíllate? ¿Tú qué harías? No, pastor, ora usted por mí. No, ora tú. Ora tú por tu alma. Ay, pastor, ore por mí, ore. Si que tienes que orar eres tú, que Dios te escucha. Porque Cornelio recibió la salvación, ¿por qué? Porque él era un hombre piadoso, era temeroso de Dios, él daba limosna, él hacía muchas cosas buenas, ayudaba al pueblo, dice así en Hechos 10. Pero él necesitaba escuchar la predicación. Por eso también Pedro fue enviado a Cornelio. Puede ser una buena persona, pero si tú no escuchas la palabra de Dios, y él dice que oraba a Dios, y Dios que hace escucha las oraciones, aunque sea de los incrédulos, pero si es una oración conforme a su deseo, a su corazón. Entonces, hermanos, recuerden estas palabras, convicción, conversión, no es lo mismo. ¿Estás convencido de que eres pecador? ¿Qué pecador? Sí, pero también tienes que tener una conversión. Debes ser un ex pecador, ex ladrón, ex adúltero, ex afeminado, ex homicida, lo que tú hayas sido en tu vida. Porque ya saben, ninguno de esos se puede entrar en el reino de los cielos. Ninguno que practica esas cosas, dice Pablo a los Corintios, puede entrar en el reino de los cielos. Entonces yo le lanzo para terminar esta pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estoy en el reino de Dios o en la periferia? ¿Vivo en el reino, soy ciudadano del reino o en la periferia? Ustedes saben que hay grandes ciudades, ¿no? No es lo mismo vivir en el centro de Madrid que en la periferia. ¿Ustedes dónde están? ¿En el reino o en la periferia? Están ahí como un satélite dando vueltas alrededor. Sí, ni soy ni no soy. Eso es lo que tenemos que evaluar en nuestro corazón. Si soy verdaderamente de Cristo, tengo que cambiar. Porque miren, Pablo cuando estaba defendiéndose, ¿no? En Hechos 26, versículo 28, delante del rey Agripa, ¿saben qué palabras dijo el rey Agripa? Les leo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me convence, Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Por poco ni por mucho. Dice, ojalá todos fuesen lo que yo soy, excepto estas cadenas. Ojalá todos fuesen cristianos, todos aquí, menos estas cadenas. Las cadenas no pueden ser cristianas. Pero lo que estaba diciendo Pablo es, da igual, unos pueden ir al infierno por mucho, por muy pecadores, y otros van a ir al infierno por pocos pecadores, pero todos van a ir al infierno. No se trata de que por poco no ir al cielo, o por mucho, es que no han ido al cielo, ¿entienden? Unos se van a quedar en la puerta del cielo, viéndonos de lejos. Otros, ellos son los no, yo me voy al infierno, como dicen algunos amigos míos, ¡ay, al infierno! Sí, ellos son los que van al infierno. Pero hay otros que no se atreven a llegar al reino de los cielos porque saben las consecuencias en esta vida, que es negarte a ti mismo. ¿Y qué hacen? Se quedan en la periferia. Ni por poco ni por mucho, hermanos. Hay que entrar con la cabeza entera, con el cuerpo entero en el reino de los cielos. Hay que tener conversión verdadera, genuina. Simón es un claro ejemplo de esta tragedia que puede acontecer a ti y a mí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hay que escuchar el seminario? ¿Cómo hay que escuchar la palabra de Dios? Con un corazón preparado. Vamos a terminar y orar. Hoy me extendí un poquito, lo siento. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, tu misericordia, sobre todo por la exhortación que siempre nos haces. Desde este lugar, Señor, que tú nos has dado, te pedimos que nos ayudes,
que des claridad a nuestros corazones, que no estemos engañados por nosotros mismos, que veamos si todavía no hemos sido transformados. Tal vez en nuestra vida hay convicción, en nuestra vida hay profesión de fe, en nuestra vida hay religiosidad, pero tal vez en nuestra vida no hay conversión, no hay vida eterna, no hay nueva criatura, no hay nuevo nacimiento, no hay perdón de pecados, no hay gloria. Pueden ser algunos aquí, muchos, pocos, tú lo sabes, Señor. Y como tú lo sabes, obra en aquellos para que las mismas palabras que recibió Simón las podamos recibir. Arrepentirnos, rogar, cambiar nuestra manera de pensar, porque a veces somos esa clase de personas como Simón, envidiosos, deseosos de dones, de placeres, de esta vida, de riquezas, cuando ya tenemos lo más valioso, lo más rico, lo más bendito, tu amor, tu perdón, tu misericordia y tu reino. Ayúdanos, Señor, para que entendamos bien el regalo de la salvación. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.